Rebeca Santos es una figura vinculada a los orígenes del partido Nuevas Ideas y ella misma se autoproclamaba como una de las primeras personas en participar en la estructuración del partido en su etapa inicial, cuando aún era un movimiento que estaba en pleno proceso de organización y definición interna. No te podría decir que nada debe, nada teme, porque realmente creo que están debiendo mucho y obviamente han de temer mucho, pero que den la cara al pueblo salvadoreño, ¿no? Investigar en base a la verdad, investigar en base a las pruebas que se pueden tener. Pero su nombre comenzó a circular en el debate público a partir de esa cercanía temprana con el proyecto político del presidente Bukele, presentándose ella como parte del núcleo que impulsó la conformación territorial y política de dicho movimiento. Con el tiempo, su relación con el partido y su rol real dentro de la estructura se volverían motivo de controversia y con un desenlace muy oscuro. Posteriormente, en las elecciones legislativas de febrero de 2021, Rebeca Santos obtuvo un escaño como diputada bajo la bandera del partido, en el marco del arrasador triunfo electoral que se logró una mayoría histórica en la Asamblea Legislativa. Su elección se dio dentro de una coyuntura marcada por el desgaste de los partidos viejos, los tradicionales del bipartidismo, y el fuerte respaldo popular hacia el nuevo gobierno del presidente Bukele. Todo esto permitió que Nuevas Ideas pasara a gobernar el órgano legislativo desde el 1 de mayo del 2021. Con esa victoria, Rebeca Santos pasó de funciones técnicas y administrativas a un cargo de representación política, integrándose a la legislatura que impulsó profundas reconfiguraciones de poder institucional, reformas aceleradas y una nueva correlación de fuerza que definió el rumbo político del país en los próximos 3 años. Santos fue designada como relatora en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa encargada de investigar la entrega de sobresueldos a funcionarios de gobiernos anteriores. ¿Y es cierto eso que dice ese dicho? Que el que traiciona una vez, traiciona 2 veces. Y nos van a decir que somos corruptos. Se los vamos a decir siempre, las veces que sean necesarias, porque esa es su realidad. En ese rol, que era para lucirse, Santos encabezó y participó intensos interrogatorios a expresidentes, exfuncionarios, buscando lo que todo el mundo ya sabía, lo de los sobresueldos, los recibos que se habían hecho de dominio público en las redes sociales. Sin embargo, críticos señalaron que el enfoque de esa comisión y la forma en la que se conducían algunas de esas sesiones terminaron advirtiendo a los implicados y facilitando su huida, su retirada del país, antes de que cualquier indagación pudiera traducirse en procesos judiciales más contundentes, dejando al final en la opinión pública la impresión de que más que sancionar, los interrogatorios sirvieron para avisarles a todos estos que hicieran maletas y partieran huyendo de la justicia. Y así sucedió. Pero en la campaña interna de Nuevas Ideas hacia las elecciones 2024, buscaba la reelección. Se vio envuelta en un fuerte escándalo interno cuando surgieron videos en los que personas identificadas como parte de su equipo solicitaban a los afiliados códigos para votar en las elecciones internas, ya que se hacía mediante una aplicación, mediante teléfono, lo que fue interpretado como un intento de fraude para influir en el proceso de empadronamiento y votación de las elecciones internas. Rebeca Santos inmediatamente rechazó las acusaciones, y muchos la defendieron, por supuesto, hasta hoy algunos la defienden, y se presentó como militante temprana y fundadora de Nuevas Ideas, afirmando que apoyaba el proyecto de Nayib Bukele desde el año 2011 y apeló incluso a ser firmante del acta de constitución de dicho partido, asegurando ser respetuosa de los estatutos, de todo lo que se hacía y las decisiones de la dirigencia. Negó rotundamente que ella o su equipo incurrieran en prácticas indebidas de fraude, como la solicitud de códigos, y atribuyó los señalamientos a una estrategia para dividir al partido, dividir a la bancada, o ataques hacia ella porque era una diputada muy apoyada. ¿Qué intentaban? Pues dañarle la imagen o cualquier otro objetivo. Además, justificaba su participación en las internas como un ejercicio democrático. Voy para el refrigerio. ¿Me enseña, por favor, que lo vean? ¿El cuaderno? Pues Rebeca Santos. No. No, ¿a usted le pidió ya el código él? ¿A usted le pidió el código? ¿A usted le pidió el código también? Va. Ok, ahorita vamos a reportar.
Pero los videos eran contundentes y el partido se vio obligado a atender dichas denuncias. La Comisión Electoral abrió una investigación y determinó que Rebeca Santos había cometido actos no éticos que contradecían los principios del partido, entiéndase, fraude en las internas, logrando la casilla número 1. Esto derivó en su inhabilitación para participar en las elecciones generales del 2024, a pesar de haber sido la candidata con más votos en esas internas en el Departamento de la Libertad. Esta acusación sobre la gestión de códigos fue uno de los elementos centrales que se discutieron en ese proceso disciplinario interno, aunque curiosamente el partido no la expulsó, o al menos no lo hizo público. Se entiende que solo no le permitió correr en las elecciones generales, entiéndase que podría volver a participar en elecciones futuras. Pero bueno, en un señalamiento que muy pocos pusieron atención, ¿por qué motivo? No se sabe. Fue que en marzo del 2022, un exdiputado de Nuevas Ideas, Gerardo Balmore Aguilar, declaró en el juicio que se desarrollaba que Rebeca Santos supuestamente había organizado y planeado reuniones con otros legisladores con la intención de dividir a la bancada oficialista, ofreciendo un espacio fuera de la Asamblea donde presuntamente se discutirían inconformidades y la disciplina del voto que tenían para dar gobernabilidad al Ejecutivo. Aguilar dijo que Rebeca Santos invitó a diputados a su casa para algunas reuniones, esto presuntamente en el contexto de las reuniones que estos diputados enjuiciados tuvieron con Roy García y el ofrecimiento de prebendas. Todo esto por lo menos tenía que haber sido investigado más a profundidad. Y otro duro y serio cuestionamiento fue sobre un audio filtrado en el que Rebeca Santos aparecía conversando con el exdiputado Eric García en medio de escándalos de presunta corrupción que estalló en agosto de 2023. En ese audio se escucha a Santos comentar sobre un contrato de préstamo por $90,000 en el que García había firmado a favor de su asesor jurídico y que estaban en el centro de una investigación interna por posibles irregularidades. Puede hacerte la mierda. Mi diputado era cerote. Ay, yo no sabía ni mierda en mi campaña. Puta, a huevos le piquería ante cualquier cerote decir, miren, desde aquí viene esta mierda y yo no la firmé. Ah, cerote, ya la pusiste. Por pendejo también decirlo, es que es bien paloma, porque ¿sabes qué es la paloma, Eri? Puta. ¿Por qué puta? Por lo menos fue ¿qué putas hacer? ¿A quién puta se le... Aquel cerote me dijo un día, ese Guillermo Jandra es una mierda y te va a traicionar, ese hijo de puta. Puta. Yo puta me ha hecho mierda. La diputada participaba en la conversación señalando la firma de García y el debate de cómo anularlo o buscarle una salida alterna a lo jurídico. Por ese audio y documento, Eric García fue investigado y juzgado, pero Santos no tuvo ninguna consecuencia legal, ni investigaciones en dicho caso, situación que al menos pareció curiosamente conveniente y benéfica para ella, obviamente. Y García fue desaforado, procesado y posteriormente condenado por falsedad ideológica. Pero el audio demostraba que Santos al menos participaba en el debate para buscarle una salida del problema al diputado García y las implicaciones del contrato irregular y en asesorar sobre cómo manejarlo, lo que puso en el centro del debate su rol dentro del partido y su cercanía con García antes de que él enfrentara un juicio por falsedad ideológica. El caso de Rebeca Santos expone con nitidez el doble rostro de ciertos políticos, puertas adentro, rodeados de señalamientos, audio filtrados, irregularidades en procesos internos y puertas afuera en el pleno legislativo y frente a las cámaras envueltos en un discurso pulcro de la legalidad, lo justo, lo correcto y la defensa del pueblo. Una actuación impecable para el escenario, aunque detrás del telón la legalidad parecía flexible, negociable o francamente ornamental. Después de esa serie de casos en los que se vio señalada, en redes sociales le acusaban de haber recibido una plaza directamente con el alcalde Noé Rivera del Departamento de la Libertad, de su partido obviamente. Esto sin aportes de prueba en las publicaciones. Presuntamente pasó a ser la encargada jurídica de esa alcaldía, pero tal situación resultaría irónico después de escuchar en los audios la asesoría que le daba al diputado Eric García, que fue preso. Nos han dejado un insumo de corrupción enorme. Yo misma me sentía atrofiada la confianza de todos los políticos de este país. Ese compromiso es de oro, el poder recuperar la confianza del pueblo salvadoreño, sino también en cortar de raíz esos actos de corrupción. Yo realmente estoy comprometida. Al final,
El tratamiento que recibió Rebeca Santos fue casi una lección práctica de discreción política. No hay evidencia que el partido la expulsó. La fiscalía ni siquiera la llamó como testigo en el caso de Eric García, ni siquiera la comisión de los diputados traidores con Roy. La solución fue más simple y elegante: inhabilitarla, guardarla y dejarla que el ruido se apaga por sí solo, porque obviamente ella terminó su periodo como diputada. Como si el silencio pudiera borrar aquellos audios, las acusaciones y el incómodo rastro de falsear las internas del partido. Así, más que una sanción, pareció una operación de ocultamiento, diseñada para evitar que el nombre siguiera pesando en el debate público. Y el mensaje fue bastante fácil de comprender. Cuando un caso resulta demasiado incómodo, no se enfrenta ni se aclara. Se puede esconder, dejando en evidencia que lo que rodeaba a Rebeca Santos no era irrelevante, sino demasiado molesto como para exponerlo más al público o para investigaciones mucho más serias de la justicia. Peor aún, ¿cuál era la ventaja que ella tenía? Esa ventaja que no tuvo el diputado Eric García ni los diputados que se reunieron con Roy. Quizá eso nunca lo sabremos. Y tal vez, quizá puede ser, Rebeca Santos gozaba de una protección invisible que caracteriza a los políticos de siempre, que para ciertos nombres con peso, cercanía o utilidad partidaria, aquel olvido conveniente, pero que a unos les garantiza esconderlos tras un telón, mucho silencio, pero a los que no lo tienen les asegura un camino a investigaciones serias, a un banquillo y quizá hasta la cárcel. Pero bien, la conclusión, déjenla en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Chao.